Gran bendición. Bien, ahora sí vamos a entrar a la enseñanza verso a verso en Hebreos. Y para eso quiero platicarte la historia de una señora muy estresada y cansada, que se llamaba Brenda, de hecho. Fue con el doctor porque no podía dormir bien. Y el doctor le dijo: mire, señora Brenda, si usted quiere dormir bien, no debe llevarse los problemas a la cama. La señora Brenda, muy triste, se quedó pensando y le dijo al doctor: entiendo, doctor, que no me debo llevar los problemas a la cama, pero es que mi esposo no quiere dormir en el sofá. ¿Alguna vez algo te ha inquietado tanto que te ha quitado el sueño? Alza tu mano si ha sido de los míos, ¿verdad que sí? Bien, pues hemos estado hablando el domingo pasado y este domingo de que Dios quiere que aprendas a descansar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea que aprendas a descansar en Él. Como hijos de Dios, es una de las grandes bendiciones que tenemos, que independientemente de la situación que estés pasando, por más difícil que sea, tienes la bendición y la dicha del cielo de que puedes descansar en Dios para tomar fuerzas, para poder estar tranquilo, para tener fe y para salir adelante. ¿Verdad que sí? Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Apúntalo en tus notas, por favor. Aquí apuntamos nuestras notas siempre. Y el tema del día de hoy es: aprende a descansar en Dios, segunda parte. Aprende a descansar en Dios, segunda parte. El domingo pasado vimos la primera parte, esta es la segunda parte, y hoy terminamos con este tema porque el autor de Hebreos nos lleva a ello en el capítulo 3 y 4 que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que dile al que está a un lado de ti: ¿ya aprendiste a descansar en Dios? Hoy es tu última oportunidad, ¿ok? Para que puedas aprender a descansar en Dios, que es tan necesitado. Así que nuestra frase favorita, ¿cuál es, iglesia? Abre tu Biblia. Abre tu Biblia en Hebreos 4, del 1 al 11. Aquí siempre vamos a abrir la Biblia, siempre se va a estudiar la palabra de Dios y vamos a estar verso a verso en Hebreos 4, del 1 al 11. ¿Están listos? Bien. Antes de iniciar, quiero recordarles a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del reposo o del descanso. Lo vimos la vez pasada, nada más quiero recordárselos para retomarlo en este momento. Y el descanso de Dios se refiere a ese reposo, calma, paz, tranquilidad, serenidad, quietud. Es decir, aplica actualmente para que puedas descansar en Dios en medio de tanta adversidad, peligros y preocupaciones, problemas, frustraciones, dificultades. Y también aplica a un futuro ese descanso por la eternidad al lado de Dios. Qué gran bendición tenemos como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que desde ahora puede haber en tu corazón descanso y paz, independientemente de todas las adversidades que estamos enfrentando en este tiempo, y la seguridad de que habrá descanso y reposo por toda la eternidad, porque has decidido entregar tu vida a Jesucristo. Amén. Así que, debido a que estamos en un mundo tan difícil y más ahora con esta situación que estamos pasando, es muy importante que sea quien seas joven o seas adulto, o tengas mucho tiempo o tengas poco tiempo con el Señor, necesitas aprender la dicha de descansar en Dios para que puedas salir adelante de tus problemas y tus frustraciones, sea para una amenaza a tu vida que te dé miedo, que te ponga nervioso, o sea para algo que no puedes alcanzar y estás frustrado porque no cambia en tu vida. ¿De acuerdo? Bien, entonces por favor apunta en tus notas. Vamos a ver 3 pasos para aprender a descansar en Dios. 3 pasos para aprender a descansar en Dios. Vimos 3 el domingo pasado, hoy veremos otros 3, que con esto terminaremos, y estoy seguro que vas a aprender a descansar en Dios. Bien, ahora sí, ahí vamos a leer juntos el versículo 1 de Hebreos 4. Si traes Biblia, vamos a leer juntos ahí en tu Biblia, por favor. Si no traes Biblia, va a estar aquí en la pantalla, pero yo te animo a que traigas tu Biblia para que ahí mismo tú puedas subrayarla y verla con tus propios ojos. Dice el versículo 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. El autor de Hebreos viene hablando en el capítulo 3 sobre el reposo de Dios, descansar en Dios, enseñándonos a descansar en Dios, tan importante, y le está hablando principalmente en primera instancia a cristianos que eran judíos, que estaban tentados a regresar a la religión, a ese sistema de normas, de esfuerzos, de sacrificios para agradar a Dios, ese que es cansado y que nunca tienes paz.
Les está diciendo, hay una bendición para el Hijo de Dios en Cristo, que es descansar en Dios. Entonces aquí dice, temamos pues, no sea que aún y que está vigente la promesa para ti y para mí hoy en día, que tú puedas experimentar ese descanso en Dios, no vaya a ser que alguno de ustedes no alcance o no lo experimente. Es importante, temamos pues, dice él, es decir, tengamos mucho cuidado. Debes de pensar en esto que el autor de Hebreos te dice. Es necesario que entiendas que es necesario tener cuidado de no dejar a un lado la bendición de descansar en Dios y arrojarte en tu afán y en tu ansiedad y en tu estrés y en tu miedo y preocupación a tratar de resolver las cosas en tus fuerzas o a tratar de huir y esconderte de los problemas. Ten cuidado de no caer ahí, es lo que está diciendo el autor de Hebreos, porque la promesa sigue siendo vigente para que parezca no haberlo alcanzado, es decir, quedarte corto, quedarte fuera por llegar tarde, quedarte atrás en la carrera y así no llegar a la meta, que es descansar en Dios. ¿Cómo está tu vida respecto a descansar en Dios? Solamente piénsalo y medítalo para que la palabra de Dios pueda empezar a llegar a tu corazón. ¿Cómo has estado viviendo estas últimas semanas? Realmente en ti hay un reposo y un descanso, una tranquilidad de que sabes que aunque la situación es bien difícil y complicada y suceden cosas que no quisieras o que no sucede lo que quisieras, realmente por encima de todo tienes la capacidad de estar tranquilo en Dios, confiando en Dios, descansando en Dios. Ten mucho cuidado, dice el autor de Hebreos, de que no vayas a alcanzar eso, de que vayas a quedarte corto, de que te quedes atrás en la carrera, que llegues tarde a eso. Las otras versiones lo dicen, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. La otra versión dice, por eso mientras siga en pie la promesa de descansar en Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Si quieres entender rápidamente qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida hoy, es esta última frase. Sería una lástima que alguno de nosotros que estamos aquí o los que nos siguen en las redes sociales no pudiéramos recibir de Dios ese descanso, ¿verdad? ¿Conoces a alguien que aunque conoce de la palabra de Dios o que es un hijo de Dios, no puede descansar en Dios? Está inquieto, está inseguro, está impaciente, estresado, afanado, frustrado. ¿Conoces a alguien así? Si está a un lado de ti, pégale un codazo para que diga, te están hablando, dile. Bien, pues qué lástima, dice el autor de Hebreos. Qué lástima que teniendo esa puerta ahí, qué lástima que teniendo esa bendición ahí, esa dicha del cielo ahí, que solamente es para los hijos de Dios, no podamos experimentarlo, ¿verdad? Pero está ahí a la mano para nosotros. La promesa de entrar en su reposo sigue vigente, como lo acabamos de leer ahí en el versículo 1. Dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Para el día de hoy, para ti que estás aquí este domingo, para ti que nos ves en las redes sociales, la promesa de entrar en el descanso de Dios está vigente hoy y puedes descansar en ello. Que es una joya el descanso en Dios en estos tiempos turbulentos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al enfrentar una dificultad, nuestro primer impulso es correr, ya sea a arreglar las cosas en nuestras fuerzas o a tratar de huir. Mejor corre, pero corre hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, ponte a pensar en tus últimas situaciones que has pasado. Adversidades, dificultades, problemas, tristezas, molestias, frustraciones, desánimo, cuando quieres renunciar, cuando hay algo que enfrentas que te amenaza, ¿qué quieres hacer? Lo primero, porque somos humanos, nuestra naturaleza, el impulso es correr. Correr a buscar la solución en tus fuerzas o en tus recursos, o correr del problema y tratar de distraerte con otra cosa y huir de ello. Pero lo que hoy Dios te está diciendo es, si vas a correr, corre hacia mí. Por eso debes de tener cuidado. Primer paso para aprender a descansar en Dios, apúntalo en tus notas, corre hacia Dios. Corre hacia Dios y apúntalo, porque lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar pronto, porque siempre pasamos por momentos difíciles. Cuando tengas el impulso
que es normal, solamente canalízalo correctamente y vas a decir, espérame, antes de correr como desbocado, como si no tuviera ayuda, voy a correr a Dios primero y voy a entregarme a Él y voy a descansar en Él y voy a escuchar de Él lo que es necesario hacer para salir del problema. Qué gran bendición sería y pudiera haber paz en nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Alguien de ustedes tiene ese impulso de correr cuando viene un problema? ¿Verdad que sí? Para explicarte lo que es correr enfocado, te quiero contar la historia de una señora que se llamaba Silvia, que vivía por allá por la Sinaloa, y estaba cocinando y se le acabó el gas. Entonces llamó a la compañía de gas y inmediatamente llegaron 2 trabajadores, le cambiaron el cilindro, se llevaron el vacío, vinieron, le cobraron, y cuando salieron de la casa de Silvia, los trabajadores por jugaron carreritas porque su camión lo habían dejado lejos. Entonces empezaron a correr a ver quién ganaba a llegar al camión. Cuando ya iban a llegar al camión, pasa Silvia como gacela corriendo y los rebasa. Y los hombres extrañados le gritan, señora, cálmese, ¿qué tiene? Y entonces Silvia, toda cansada, se detiene y le dice, cuando ves a 2 trabajadores de la compañía de gas corriendo con tanta fuerza como ustedes 2, pensé lo peor y me dije, aquí corrió o aquí quedó. Correr, ¿verdad que sí? Pues hoy el Señor te está diciendo, corre, pero no por temor, ni por desesperado, sino corre a refugiarte en tu Señor. Amén. Saben que estos temas para mí son muy especiales porque hace años yo pasé por tiempos donde tenía ataques de ansiedad y de pánico cuando tuve un accidente muy fuerte, y puedo experimentar y recordar esos momentos cuando empezaba a venir la ansiedad y te alterabas todo, literal. Yo salía a correr, hay un parque frente a la casa y me ponía a correr porque la verdad que tenía tanta ansiedad que necesitaba poder descansar en ello. Pero la manera como vencí, gracias a Dios, esa situación es aprendiendo a esto, a correr, pero a correr al Señor. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en Hebreos 12, 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Hebreos 4:16, que lo vamos a ver el próximo domingo, primero Dios, dice en la nueva traducción viviente, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Puedes correr al trono de Dios, acercarte con toda confianza en el nombre de Jesús y encontrarás gracia que te va a ayudar cuando más lo necesites. Amén. Porque si tienes esa bendición delante de ti de poder descansar en Dios realmente, un descanso que no te lo va a dar ni pastillas, ni ansiolíticos, ni distracciones, ni terapias, ni meditaciones, solamente te lo va a dar la presencia de Dios. Qué lástima, dice el autor de Hebreos, que teniendo esa bendición delante de ti, no la puedas experimentar, porque corres, porque huyes en el sentido contrario. Amén. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 2 al 6, ahí en Hebreos, en tu Biblia, por favor. Hebreos 4, 2 al 6. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falte que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por qué? Por causa de desobediencia. El autor de Hebreos primero nos recuerda lo que vimos el domingo pasado. Dice claramente que no les aprovechó por no ir acompañado de fe. Es decir, teniendo la promesa ahí de que puedes descansar en Dios, para estas personas que son los israelitas en el desierto, no les aprovechó eso porque no creyeron, eran incrédulos como lo vimos la vez pasada. Pero mira, el versículo 3 dice, pero los que hemos creído, ¿qué? Entramos en el reposo. Los que hemos creído realmente, entonces son los que pueden descansar en Dios. Ya vimos que necesitas una fe genuina. Pero una vez más dice el versículo 6,
al final dice, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Desobediencia, es decir, de la incredulidad pasaron a la desobediencia. Desobediencia es la consecuencia de la incredulidad, apúntalo en tus notas. Desobediencia es la consecuencia de la incredulidad, porque si no lo crees realmente, no lo harás. Cuando tú ves a alguien que dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo sé que Él me cuida, sí, yo sé que Él está conmigo, pero vive estresado, afanado, atemorizado, temeroso, entonces realmente no está creyendo esa promesa, ¿verdad? Entonces la desobediencia es la consecuencia de la incredulidad, porque si no lo crees realmente, entonces no lo vas a hacer. Es decir, mira lo que significa literal. Lo que significa literal desobediencia en el original en griego. Incredulidad deliberada. O sea, es como un paso más adelante de la incredulidad. Es una incredulidad deliberada. Una negativa a ser convencido por la voz de Dios. Una decisión definitiva del hombre de rechazar las ofertas de Dios. Un rechazo total a ser persuadido en su corazón. Iglesia, esto es el principal obstáculo para que alguien pueda realmente descansar en Dios. No existe paz, descanso, reposo, calma, tranquilidad para el incrédulo deliberado, que es una desobediencia. Se niega a ser convencido por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Es una decisión definitiva de rechazar las ofertas de Dios. Es un rechazo total a ser persuadido en su corazón. Algunos de ustedes pueden identificar cuando Dios está hablando a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay algo en tu corazón que Dios está poniendo y te está persuadiendo, te está convenciendo de lo que Él dice, y si tú rechazas eso, no hay manera en que tú puedas ser alguien que viva en el descanso de Dios. Y vas a vivir afanado, frustrado, porque vas a ser tú solo contra el mundo, y un mundo muy cruel, ¿verdad? Sin la ayuda de Dios, ¿quién puede en este mundo? Si algo vino a decirnos la pandemia, a recordarnos, fue esa. No hay hombre y mujer que pueda vivir sin la ayuda de Dios ante tantas situaciones y tan frágiles que somos. Entonces, el que rechaza eso, el que no quiere escuchar la voz de Dios, entonces es una desobediencia deliberada y nunca podrá descansar en Dios. ¿Amén? ¿Quieres aprender a confiar en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Necesitas dejarte convencer por la voz de Dios que te dice, confía en mí, ven y descansa en mí. Recuerdo esos momentos de ansiedad y realmente yo rechazaba esa voz de Dios en mi corazón. No le creía, no lo consideraba confiable para que mi vida descansara y mi familia descansara en Él, y yo trataba de hacerlo en mis fuerzas. Yo trataba de buscar recursos para sentirme seguro, hasta que decidí escuchar esa voz y creer en esa voz. No tengo que ver milagros físicos, Él ha transformado mi vida. No tengo que ver que un rayo caiga sobre un árbol. No tengo que ver algo que me convenza en mis ojos físicos para creer lo que la palabra de Dios dice, que Dios está conmigo, que Él tiene control de todo y que puedo confiar en Él. Cuando decidí creer en esa voz, creer en la palabra por encima de mis emociones y sentimientos, entonces vencí la ansiedad y llegué al descanso y al reposo de Dios. Y vieran qué bello es llegar a ese momento, y más cuando has estado tanto tiempo estresado y angustiado y ansioso. Es como un vaso de agua en el desierto, que realmente puedas descansar después de noches sin dormir, tratando de idear en mi mente finita y limitada, poder asegurar mi vida y la de mis hijos. Es imposible, no podemos. Dejemos de rechazar esa voz, dejemos de querer hacerlo en nuestras fuerzas, no lo vas a poder hacer. Sí, no vamos a ser imprudentes, pero necesitas creer esa voz en tu corazón, creerle a Dios para que puedas descansar en Él. Amén. Esto nos lleva al segundo paso para aprender a descansar en Dios. Apúntalo en tus notas, por favor. Decide confiar en Dios. Decide confiar en Dios. Pero una decisión determinada.
independientemente de tus emociones y tus sentimientos. También aprendí eso. No te dejes llevar por tus emociones y sentimientos. Si te sientes alterado, si te sientes frustrado, si te sientes nervioso, no pongas atención a eso. Por encima creer en esa voz de Dios y que Él tiene el control. Los sentimientos vendrán después. Amén. ¿Cuántos de ustedes realmente confían en Dios? Levanten su mano. Bien, te voy a contar esta historia que le he contado antes para que analices si realmente confías en Dios. Había un trapecista que puso una línea entre las cataratas del Niágara. Eso es real. Y pasó y cruzó de un lado a otro las cataratas del Niágara sobre esa línea. La gente que lo estaba viendo estaba asombrada y aplaudiéndole por ver la maravilla que estaba haciendo. Cuando llegó al final, que había mucha gente ahí, este hombre preguntó y dijo: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar de regreso, pero ahora con un hombre a mis espaldas? Y toda la gente levantó la mano así, sí creemos. Entonces este hombre, a uno de los que levantó la mano, le dijo: usted va a ser el voluntario, pase y se va a subir arriba de mí. El hombre salió huyendo, ni el polvo le vieron. ¿Tú crees que realmente creía? No, ¿verdad? Por eso quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a actuar de acuerdo con lo que dices que crees? Ese es el punto, iglesia. Para que puedas descansar en Dios, necesitas creer y confiar en Dios, pero confiar de verdad, no de palabras. Confiarle tu vida, tu matrimonio, tus hijos, a lo que dice este libro, que es la palabra de Dios. Si el Señor dice que Él tiene control de nuestras vidas y que todo lo que pasa les ayuda para bien a los que aman a Dios, y que Él es todopoderoso y es soberano y controla toda situación y me ama y está cerca de mí, entonces yo puedo descansar en Él. ¿Estás listo? Por favor, saquen la cuerda que vamos a poner aquí de un lado a otro para ver si es cierto. Bien, entonces, apunta esto en tus notas, por favor. Una verdadera confianza en Dios apuesta todo al Señor Jesús. Una verdadera confianza en Dios apuesta todo al Señor Jesús. Una verdadera confianza en Dios es un arrojo a los pies del Señor en confianza total, una dependencia total. Una verdadera confianza en Dios es la única manera de descansar en medio de tantas amenazas. ¿Quieres descansar en Dios? Arrójate a sus pies. Arrójate a sus pies y entrégale tus cargas y descansa en Él. Pero realmente entrégaselas, porque muchos se las entregamos y se las quitamos de regreso y nosotros las llevamos para hacerlo en nuestras fuerzas. Realmente puedes confiar en Dios, iglesia. Jesucristo es confiable 100%, no te va a fallar. Puedes descansar en Él y decir: Señor, ya estoy cansado de tratar de hacerlo en mis fuerzas, estoy cansado de estar estresado, ansioso, frustrado, enojado, molesto, nervioso, atemorizado. Te entrego esta situación y espero en ti. Y sé que tú tienes el control de mi vida. Y créeme que funciona. Créeme que es la única manera en que tu corazón pueda descansar en Dios. Y sí, dormir plácidamente, profundamente y descansando en Él. Amén. Vamos a seguir y terminar con el estudio de hoy, versículos 7 al 11, por favor. Dice el autor de Hebreos: otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una vez más, fíjate en el versículo 7. Dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Mañana, ayer. ¿Cuándo? Hoy. Es para hoy. Es para ti y para mí. Y hace una referencia de cómo los israelitas, su promesa de descanso era la tierra prometida. Iban a descansar de andar dando vueltas en el desierto sin patria, y ahí era la tierra para ellos, para que se establecieran y pudieran descansar y pudieran echar raíces. Muchos no alcanzaron esa promesa, dice, porque
porque endurecieron su corazón. Pero dice el versículo 8, pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso era una referencia, una ilustración para nuestros días y para la eternidad de que existe un descanso en Dios para ti. Si tú eres un hijo de Dios verdadero, no tienes por qué estar viviendo ansioso, desesperado, frustrado, atemorizado, desanimado, derrotado. Hay un lugar de descanso y de fortaleza para que puedas descansar y reposar ahí. Amén. Versículo 9 subraya la frase: queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Lo viste? Y mira el versículo 10, y esto es clave. Porque el que ha entrado en su reposo, también ¿qué? Ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Subraya la frase: ha reposado de sus obras. Si realmente quieres saber si tú has entrado en ese descanso o si lo has experimentado, tiene mucho que ver esto: reposado de sus obras. Esa es la promesa. Cuando dice reposado de sus obras, mira lo que significa reposar de sus obras, de sus trabajos, de sus esfuerzos. Significa hacer cesar, calmarse, contenerse, inmovilizar, es decir, quedarse quieto. Quedarse quieto. Como la frase que me enseñó Pastor Mario de quieto veneno. ¿Has escuchado eso, verdad? Bien, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a quedarnos quietos ante Dios? ¿Cuántos? Esa es la clave. Descansar de tus obras es descansar de tus esfuerzos, de tratar de conseguir las cosas en tus fuerzas y enfrentar situaciones que tú no puedes. Y reconocer que no eres Dios, que el Señor Jesús es Dios, que tú no tienes control de todas las cosas, ¿verdad? Eso es quedarte quieto ante Dios. Es venir ante Él, confiar en Él, dejar tu carga y quedarte quieto y esperar en Dios. Pero ¿cómo nos cuesta esperar? Somos súper desesperados, ¿verdad? Muchos de ustedes ya quieren que termine, pero tranquilo, no te desesperes. Sí, necesitamos aprender a quedarnos quietos. En el primer paso vimos que fue correr hacia Dios. En el segundo es correr hacia Dios, y ya que estás ahí, decide confiar en Él. Y el tercero es: ya estás delante de Dios, quédate quieto, deja que Él sea quien haga las cosas. Si realmente confiaste en Él, entonces cálmate y espera. Cálmate y espera. Dile que está a un lado de ti: cálmate y espera. ¿Verdad? ¿Alguien de ustedes es desesperado? Levante su mano si son desesperados. ¿Verdad que sí? Yo soy bien desesperado. Bien, por eso me cuesta mucho trabajo. Tercer paso para aprender a descansar en Dios: quédate quieto ante Dios. Quédate quieto ante Dios. Es decir, espera en Dios y no te muevas. Espera en Dios y no te muevas. Recuerda el versículo que vimos el domingo pasado, que es clave en esto, Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En la versión Dios habla hoy dice: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones y yo estoy por encima de toda la tierra. Puedes ver Dios gritándote y diciendo: hey, ya, tranquilo, cálmate, quieto, ¿verdad? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios te está retando, te está diciendo: ¿quieres que yo me manifieste en tu situación? Eso es conocer que Él es Dios. ¿Quieres ver que tú no eres Dios y yo sí soy? Bien, quédate quieto. Ríndete a mí. Descansa en mí, entrégame tu carga y entonces verás que yo soy Dios. Yo estoy por encima de todas las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Puedes descansar en mí. Yo soy soberano y yo tengo todo en mis manos. Amén. Por eso es importante aprender a quedarse quieto. ¿Cuántos tienen hijos inquietos? Ya vi la cara de varios que dijeron: yo tengo uno, ¿verdad? Bien. Y cuando le dices: hijo, ya cálmate. No, hombre, ¿qué caso te va a hacer? Y anda dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Bien. Pues eso es lo que no debemos hacer con Dios, sino todo lo contrario, aprender a descansar. Espera en Dios. Vas a ver la luz pronto. Él te va a indicar qué hacer. Como lo hemos visto tantas veces en nuestras vidas, y ahora que estamos también con la plantación de iglesias, siempre le digo a los plantadores: tranquilos, cálmense, quieto,
Dios te va a abrir una puerta porque es su voluntad y siempre lo hemos visto. Quiero platicarte la historia que una vez ya la conté también. Había un grupo de personas en el aeropuerto haciendo fila para abordar un avión. Y en eso llega el piloto del avión y para sorpresa de todos era ciego. Imagínate. Entonces la gente al ver eso le dice a la sobrecargo: oiga señorita, ¿cómo puede ser posible que nuestro piloto está ciego? Tranquilo, le decía la sobrecargo, tiene mucha experiencia. Y la gente pues bueno, se quedó formada ahí. Pero para sorpresa de ellos llega el copiloto y también es ciego. Entonces la gente dijo: no, ya estuvo, bueno, me voy a ir. Y la sobrecargo: tranquilos, ya tienen mucha experiencia, lo han hecho muchas veces, no hay problema, todo va a salir bien. Pues se suben al avión preocupados y el avión empieza a avanzar y a tomar velocidad, pero no despegaba. Y seguía en la pista y no despegaba. Y la gente empezó a desesperarse y el avión seguía en la pista y la pista ya se iba a acabar. Y el avión no despegaba hasta que la gente se desesperó y empezó a gritar de pánico. Y cuando gritaron, el avión despegó. Y entonces le dice el copiloto ciego al piloto ciego: el día que los pasajeros no griten, nos vamos a estrellar. Bien, puede que grites, puede que te alteres, que patalees, pero espera la señal divina. La puerta se va a abrir, el avión va a despegar, el piloto de tu vida no está ciego, es el Señor Jesús y tiene todo bajo sus controles. Te lo repito, puede que grites, te alteres, que patalees, pero espera la señal divina. La puerta se va a abrir, el avión va a despegar, el piloto de tu vida no está ciego, es el Señor Jesús y tiene todo bajo sus controles. Lo hemos visto vez tras vez. ¿Alguna vez te ha fallado el Señor Jesús? No, nunca. Y Él, su voluntad es amarte y ver por ti. Descansa en Él, confía en Él y entonces verás. Amén. Entonces, como dijo un soldado cristiano cuando le preguntaron qué era esperar en Dios, mira lo que contestó en términos militares: esperar en Dios no es pereza, esperar en Dios no es irse a dormir, esperar en Dios no es el abandono del esfuerzo, esperar en Dios significa, primero, actividad bajo mando; segundo, la preparación para cualquier nuevo mandato que pueda venir; tercero, la capacidad de no hacer nada hasta que el comandante te dé la nueva orden. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es demostrar que confías realmente en Dios y que descansas en Dios y que reconoces que tú no eres Dios, que no tienes todo en tus manos y que Dios sí. Y estás rendido a Él, humillado ante Él, esperando su indicación para que Él lo haga y no lo hagas tú. Cada vez que nos desesperamos, que nos inquietamos y que nos afanamos y lo hacemos en nuestras fuerzas, estamos insultando a Dios, diciéndole: no creo realmente que tú seas capaz de ayudarme, por lo tanto lo hago yo. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Pero cuando decides poner una pausa, descansar, entregarte al Señor, adorarlo, entrar en su presencia y decirle: Señor, te entrego mi situación y voy a esperar en ti, entonces estás honrando a Dios con tus labios y con tu propia vida, diciéndole: yo sé que tú eres confiable, eres todopoderoso, lo creo de corazón a tal grado que te rindo mi situación y mi vida y espero en ti. Eso es lo que el Señor desea que hagas hoy. ¿Y qué crees? El resultado va a ser ese néctar que viene solamente del cielo, que te va a hacer descansar, que te va a dar paz y tranquilidad como nada y como nadie te lo puede dar. ¿Amén? ¿Quieres entonces aprender a confiar en Dios? Espera. Quédate quieto, contente y la luz llegará. Claramente sabrás el paso a tomar y cuándo tomarlo. Una vez más, lo he visto infinidad de veces en mi vida. Y también infinidad de veces la he regado, me he adelantado y lo he hecho en mis fuerzas, ¿verdad? Bien, hemos visto hoy 3 pasos para aprender a descansar en Dios. 3 pasos para aprender a descansar en Dios. Primero, corre, pero corre hacia Dios. Segundo, ya que estés ahí, decide confiar en Él. Decide confiar en Él. Decide descansar en Él. Y número 3, quédate quieto ante Dios. Quédate quieto ante Dios. Vamos a orar.
Y vamos a poner en práctica esto esta mañana. ¿Qué te parece? Vamos a descansar ahora en Dios. Así que yo te pido que puedas orar ahí donde estás. Y seguramente hay situaciones en tu vida ahora que te están inquietando. Seguramente hay preocupaciones. Seguramente hay algo que te ha atemorizado, te ha puesto nervioso o te ha desanimado y te ha frustrado. Pero recuerda, el Señor te dice hoy, ríndete, yo soy Dios, yo estoy por encima de toda la tierra, de todas las naciones, de todas las cosas. Así que demuéstrame tu fe descansando en mí ahora y entregándome tu situación. Así que abre tu corazón ahí porque vamos a orar ahora y vamos a ponerlo delante de Dios. Yo sé que Dios quiere darte el regalo del descanso y reposo en este momento, a ti que estás aquí y a ti que nos ves en las redes sociales. Señor, te damos gracias por esta bendición, Dios, que es exclusiva para tus hijos, de poder descansar en ti, Señor. Te ruego por cada persona, Dios, que está aquí. Tú conoces cada situación que están pasando. Tú conoces, Dios, lo que los está inquietando. Pero Señor, ayúdanos, queremos aprender a estar quietos delante de ti. Queremos aprender a descansar en ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra pueda llegar esa paz al corazón de cada quien. Y podemos contemplarte y reconocer que eres poderoso, eres grande, eres majestuoso, Señor Jesús. Tú estás por encima de todo y nos amas. Por eso hoy venimos a entregarte nuestras cargas y a descansar en ti, Señor. Descansa en Dios ahí donde estás. Entrégale esta situación que estás pasando.